amigos? Bienvenidos una vez más a su espacio Jairo Garnica Presenta a través de la señal de televisora del Táchira. Desde ya usted se puede conectar con nosotros en las diferentes plataformas. Mi Instagram personal como @Jairo Garnica Oficial. Le repito, mi Instagram personal como @Jairo Garnica Oficial. De la misma manera en la red social Facebook, el Twitter, Gmail y YouTube para que observe tanto el trabajo que hemos realizado en territorio venezolano como a nivel mundial. Hoy tengo un programa especial, un programa de etiqueta. Me acompaña nada más y nada menos que Lady Gómez, gobernadora del estado Táchira. Bienvenida. Gracias, Jairo. Entremos en materia. ¿Qué medidas han implementado para reconstruir el puente de la Chivata? Bueno, desde el inicio de este colapso, nosotros nos trasladamos con el equipo técnico del IBT y nuestro equipo técnico determinó soluciones a corto y a mediano plazo. La solución más inmediata que planteaban era la instalación de un puente de guerra, una plataforma de guerra. Aunque la gobernación no lo tenía, conocemos que el Ministerio de Transporte tiene 3 estructuras de puentes de guerra aquí en el estado. Nosotros nos pusimos a disposición para que con la maquinaria nuestra en gobernación se pudiera instalar este puente porque pues amerita de alguna grúa especial para la respectiva instalación. Sin embargo, pues vimos algunas posturas muy políticas, se politizó el tema, algunos sectores de la alcaldía del municipio, Cárdenas, algunos sectores que trabajan con Corpo Andes empezaron a politizar el tema, dijeron que ellos tenían toda la condición de hacerlo. Vimos que pasaron 8 días, 9 días y no se le generaba solución a la situación. Volvimos nuevamente a la comunidad el día lunes, llevamos el proyecto es bastante elevado, es un proyecto que supera los $600.000 y ese presupuesto el gobierno regional no los tiene y dificulta que una alcaldía tenga un presupuesto para poder ejecutar eso. ¿Qué hicimos nosotros? Le planteamos a la comunidad de la dificultad de este presupuesto. Yo debo ir a Caracas la semana que viene a llevar el proyecto a los fines de solicitarlo por el Consejo Federal de Gobierno o algún ente competente, en este caso Ministerio de Obras Públicas o Ministerio de Vialidad. La dificultad es que la solución inmediata, mientras se pueden tramitar los recursos, que son bastante costosos, es la instalación de un puente de guerra y no ha existido disposición o por lo menos no ha existido un ofrecimiento institucional para la instalación de este puente de guerra. Yo a través del programa pues aprovecho para poner en disposición el equipo técnico y la maquinaria especial que se requiere para la instalación de este proyecto, de este puente de guerra, porque ya se generaron accidentes en la zona. El día martes colapsó una moto que pasó derecho y cayó en la quebrada y las personas están utilizando el paso por la quebrada. Nos preocupa que la quebrada pueda abundar y termine el mismo escenario del río Táchira cuando la gente intenta pasar por el río Táchira. Gobernadora, ¿el situado constitucional llega a la gobernación del estado Táchira? El situado constitucional llega con una evaluación superior al 200%. Cuando se presupuestó el situado constitucional, el dólar estaba en 1.100. Hoy el dólar está ascendiendo ya a los 2.400 bolívares y ese situado constitucional con el que se tiene que garantizar operatividad también tiene que garantizar los aumentos salariales decretados por el Ejecutivo Nacional, lo cual implica que menos del 10% del situado constitucional se puede invertir en gastos operativos. Aparte de ser un situado bastante devaluado, es un situado que se limita únicamente a pagar nómina. Y cada vez que se hace un incremento salarial, la novedad del presupuesto este año es que los aumentos salariales tienen que asumirlos los gobiernos regionales a través del situado, lo cual implica que no se garantiza operatividad o gastos de funcionamiento a través de este situado devaluado. ¿Cuáles son los proyectos de índole social que está impulsando actualmente la primera autoridad del estado Táchira, Lady Gómez? Bueno, justamente cuando nosotros vemos la realidad presupuestaria, que en este momento es mucho más álgida que hace algunos meses, nosotros empezamos a determinar que en medio de toda la dificultad de servicios públicos, de falta de gasolina, de falta de alimentos, de falta de salarios dignos que permitan acceder a servicios públicos, la situación más crítica era la crisis social en medio de la pandemia. Ya tenemos más de 12 meses en una pandemia donde la gente no tiene cómo garantizar su alimentación, donde la gente no tiene cómo garantizar el sustento diario de su familia y aparte de eso, pues se enferman de COVID. ¿Qué sucede?
que no hay vacunas para la población. Lamentablemente el gobierno nacional no ha tenido un método para garantizar unas vacunas a la población, y una persona que no esté bien, que no coma bien, que no se alimente 3 veces al día, que no pueda alimentarse con proteínas y que no tenga dinero para poder adquirir medicina, pues está en el mayor riesgo y en la mayor vulnerabilidad frente al COVID. ¿Qué está haciendo la gobernación como un programa social piloto? Estamos haciendo jornadas de atención epidemiológica donde, aparte de llevar el plan de vacunas nacionales, excepto la vacuna COVID que no nos ha llegado, estamos llevando vitaminas, estamos llevando analgésicos, vitaminas y todos los complementos habilitados por la Organización Mundial de la Salud para generarle defensas en el organismo a las personas que tienen condiciones sociales vulnerables. Con este programa hemos podido ascender a los 29 municipios del estado, hemos podido atender las comunidades de mayor riesgo y vulnerabilidad social, pero también, como se ha determinado en nuestras estadísticas, que la tercera causa de muerte femenina en el estado es el cáncer de cuello uterino, también hemos implementado jornadas de asistencia de planificación familiar y ginecológicas para poder asistir a las madres y a las mujeres jóvenes del Táchira con jornadas de asistencia ginecológica. Sumado a esto, también tenemos un programa social que es bandera para el gobierno regional, que es la atención a los discapacitados. Todos los niños con discapacidad, adultos, jóvenes que requieren de manera permanente depender de una silla de ruedas, depender incluso de camas clínicas, de colchones antiescara por condiciones de dificultad en su salud que no les permite habilitar su motoridad de manera permanente, pues la gobernación también tiene este proyecto. Y uno de los programas bandera que hemos logrado en medio del COVID ha sido la rehabilitación del antiguo edificio de Cotatur, que hoy es un edificio que está destinado aquí en la antigua sede de Cotatur. Se rehabilitó a través de convenios internacionales, y a través de estos convenios internacionales hoy ese edificio, esa antigua sede de Cotatur, es un centro de atención epidemiológica en medio del COVID. Hemos realizado algunos enlaces con algunas embajadas de la Unión Europea, y también hemos realizado algunos enlaces con la Organización Panamericana de la Salud y las Naciones Unidas, a los efectos de que, si a través de la Mesa Nacional de Negociación para el Ingreso de las Vacunas se logra captar vacunas para los sectores priorizados del Táchira, que en este caso sería el 60% del personal de salud que aún no se ha vacunado, los docentes y los funcionarios públicos que están más expuestos a riesgos de contagio por su función diaria, se puedan atender como en un centro de vacunación destinado en el antiguo edificio de Cotatur. Gobernadora, tenemos que ir a la pausa. Estamos conversando con Lady Gómez, primera autoridad del estado Táchira. Quisiera dejar una pregunta al aire antes de identificar. Lady Gómez, ¿tiene aspiraciones para la reelección a la primera magistratura en el territorio tachirense? Me lo responde al regresar de comerciales. Usted participa desde su smartphone, desde su PC, con la etiqueta, el numeral Garnica con Lady Gómez. Le repito, nuestro hashtag del día de hoy, numeral Garnica con Lady Gómez. Vamos a la pausa, usted no se despegue de la primera señal del occidente del país, televisora del Táchira. Ya volvemos. Gracias por seguir en la primera señal del occidente del país, como lo es televisora del Táchira. Usted participa desde su teléfono Android, desde su PC, con la etiqueta, el numeral Garnica con Lady Gómez. Le repito nuestro hashtag del día de hoy, numeral Garnica con Lady Gómez. Dejamos una pregunta antes de ir a comerciales. Lady Gómez, ¿tiene aspiraciones a la reelección de la gobernación del estado Táchira? ¿Sí o no? Bueno, sin duda alguna que gobernar en estos tiempos de crisis, con las dificultades presupuestarias que me ha correspondido el gobierno a mí, ha sido bastante complejo. Sin embargo, la lucha política no se puede sujetar a la garantía de tener un gobierno con recursos. Hay que asumir gobiernos en dificultades como me ha tocado asumir a mí. ¿Qué me preocupa? Que existen liderazgos regionales en el Táchira que tienen mucha valía, que tienen muchas condiciones y vienen promoviendo desde hace ya varios años
que la participación electoral y el voto no es la salida a la crisis venezolana. Si esa no es la salida y no hay otro plan eficiente para poder recuperar espacios de poder y poderlos poner al servicio de la población, la otra alternativa sería abandonar la política y cederle todos los espacios políticos de poder gubernamental al gobierno. Lady Gómez aspira a que el Estado Táchira tenga candidatura unitaria a la gobernación, y para eso la primera iniciativa que estoy teniendo para poder tener un mecanismo que nos garantice la unidad es poner mi nombre al conteo de una elección primaria para tener candidatos de unidad en un proceso primario. Si nosotros logramos en unas elecciones primarias tener un candidato de unidad en un proceso primario, hay una garantía inminente de que la gobernación del Estado Táchira se va a mantener en manos de demócratas y no se le va a ceder un espacio a los empleados de Maduro o a los representantes de Maduro que buscan el gobierno regional del Táchira para legitimar negocios, extorsiones ilegítimas que se puedan manejar a través de las realidades de la frontera, de las trochas, o los negocios de lo que es la gasolina, el gasoil, el gas, que desde los gobiernos locales que hoy tienen representados alcaldes revolucionarios o alcaldes afectos al gobierno, se ha deslegitimado la función pública como servicio, porque en las alcaldías hay alcaldías bolivarianas que te cobran los impuestos en pesos, que te cobran el servicio de gas en pesos, que te cobran los servicios públicos en pesos, y eso está totalmente deslegitimado cuando los salarios de más del 80% de los venezolanos son salarios en bolívares devaluados. ¿Usted apoya también la candidatura del actual alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado? Bueno, el actual alcalde le ha tocado gobernar también en unas condiciones extremadamente complejas, muy similares a las que me ha tocado gobernar a mí. En un acto en estos días en los bomberos, el alcalde dijo: a la gobernadora y a mí nos tocó bailar con la novia más fea. Yo creo que sí, pero no importa que sea fea, lo importante es que podamos superar esta coyuntura. Si a la alcaldía de San Cristóbal se presentan varios candidatos de los sectores democráticos opositores, sin duda alguna considero que la alcaldía de San Cristóbal también tiene que ir a primaria. He conversado en algunas oportunidades con el señor alcalde y me ha manifestado su disposición de manera expresa de que si hay muchos candidatos a la alcaldía, pues todos deben contarse. Creo que está en la misma acción de promover elecciones primarias porque lo he escuchado directamente de su persona. Gobernadora, ¿usted ha tenido contacto telefónico en los últimos meses con el señor Freddy Bernal? El señor Freddy Bernal le incomoda que le digan la verdad. El señor Freddy Bernal le incomoda que le digan que a través del mandato que le dio Maduro para el Táchira, lo que se ha hecho es negociar el gas, negociar el gasoil, negociar la gasolina, negociar las ilegitimidades de las trochas a través del paso, ida y vuelta de mercancías y de cobros ilegales. Desde que he venido pronunciándome sobre estas irregularidades en las trochas y las irregularidades con la venta de combustible y gasoil, pues parece que es muy delicado el señor, porque pues no hemos logrado tener o concretar un encuentro institucional para resolver temas que le corresponden al gobierno nacional y que se supone que él, por ser el representante del gobierno nacional, debería tener competencia para resolverlo. Dificulto que el señor Freddy Bernal pueda tener la capacidad de resolver el tema de la luz, el tema de la venta de gasoil, el tema de la venta de gas, porque lo que se maneja a través del Corpo Ande es la distribución de bombas de gasolina, de venta de gasoil a los amigos de él, donde incluso dentro del mismo PSUV pareciera que hay algunas inconformidades por estos manejos que se están teniendo con la venta de los insumos públicos de la población. La última vez que pude conversar con él fue cuando se decretó la pandemia en Venezuela. Conversamos no solo con él, conversamos con autoridades de la REDI, con autoridades de la SODI y algunos funcionarios del Ministerio de Salud para tratar de coordinar acciones para los centros hospitalarios. En este momento vengo reclamando de manera fuerte y persistente las vacunas para el personal de la salud y no he logrado que a través de un encuentro institucional se resuelva esta situación. Te puedo decir que tengo quizás más de un año que no converso de manera personal con él en reuniones institucionales. Muchos dicen que el ciudadano Freddy Bernal va a ser el candidato por la parte oficialista a la primera magistratura del Táchira. Bueno, quien sea el candidato por parte del gobierno de Maduro, de verdad que lo más importante, más allá de a quién pueda poner Maduro de candidato, lo más importante es que todos los sectores democráticos de la oposición tachirense nos podamos unir, nos podamos unificar para enfrentar los abusos y todas las ilegalidades con las cuales pretende el régimen de Maduro actuar en el Táchira. Si fuera este señor, pues yo considero y estoy casi convencida
que la población tachirense se resistiría y se negaría ante toda instancia a poner como gobernador al jefe del FAES. Tenemos que nuevamente identificar, gobernadora, yo quisiera dejar una pregunta al aire. El conflicto de Apure con grupos al margen de la ley es el mismo que padece actualmente el territorio tachirense. Me lo responde. Al regresar de la pausa, usted participa desde su smartphone, desde su PC, con la etiqueta, el numeral Garnica con Lady Gómez. Le repito, nuestro hashtag del día de hoy, numeral Garnica con Lady Gómez. No se aparte, ya volvemos. Gracias por continuar en Jairo Garnica Presenta a través de la señal de televisora del Táchira. Dejamos otra pregunta antes de identificar, gobernadora. ¿El conflicto de Apure con grupos al margen de la ley es el mismo que padece durante muchos años el territorio tachirense? Bueno, sin duda alguna que los estados fronterizos en Venezuela siempre han tenido amplia dificultad en lo que es la garantía de la soberanía. Yo fui diputada, presidenta de la Comisión de Fronteras en la Asamblea Nacional y pude conocer la realidad de las diferentes fronteras que tiene Venezuela. Recorrí la frontera del Zulia, recorrí la frontera del Amazonas y pude comparar cuáles eran los matices que se manejaban en cuanto a la presencia de irregulares. Sin duda alguna que existe un riesgo inminente y un temor por parte de la población con la violación a la soberanía, porque la presencia de grupos irregulares de distintos contextos o de distintas ideologías o de distintas maneras de actuar generan acciones temerarias hacia la población. La situación de Apure pareciera que se está yendo un poco más allá de lo que se ha experimentado en otras fronteras, porque quien ha permitido por años que grupos irregulares se asienten en territorio venezolano, pareciera que hoy están en una confrontación que no era la típica o la regular de años anteriores. Si hay disidencias dentro de estos grupos irregulares, la realidad es que hay en este momento situaciones de enfrentamientos donde las Fuerzas Armadas están interactuando y hasta el momento no se le ha manifestado a la población la garantía de los controles de la soberanía. Nosotros declaramos hace algunos días de la preocupación de la sociedad tachirense ante la falta de control que pudiera generarse por las Fuerzas Armadas en la situación de Apure y esto tenga una repercusión directa hacia las capitales de los municipios en el estado. Esperamos que esto no trascienda hacia estos escenarios, porque ya con las realidades de irregulares que tenemos en las zonas fronterizas, creo que ya es suficiente con la violación a la soberanía nacional que se tiene en el territorio tachirense. ¿Cómo se puede gobernar en un estado tan importante como lo es el Táchira sin tener el control de su policía, de Politáchira? Bueno, sin duda alguna que resistiéndonos ante las arbitrariedades, ante el abuso, resistiéndonos ante una serie de hechos donde se pretende usurpar la legitimidad constitucional del Ejecutivo Regional, pero sabemos que esto es parte del desgaste o la estrategia del gobierno y del régimen para generar el abandono de los espacios democráticos por parte de los líderes de la oposición. Y más allá de que un líder de la oposición pueda representar un espacio democrático, los liderazgos de la oposición tienen la obligación y el deber político y el deber cívico de defender a la población desde los espacios de poder. Nosotros, a pesar de que se nos han intervenido las policías, se nos han limitado las relaciones con algunas entidades nacionales por parte de las estrategias gubernamentales nacionales, nosotros hemos logrado con nuestros programas de atención social llegar a donde está la gente más sensible, más vulnerable, la gente que tiene más necesidad, y que qué lamentable que los representantes del gobierno nacional que tienen presupuesto y que tienen algunas otras bondades gubernamentales no llegan a esos rincones del Táchira donde tanta necesidad tiene la población tachirense. Evidentemente, ¿cómo hemos logrado nosotros enfrentar a esto? Con resistencia al abuso, con resistencia a la mediocridad, con resistencia a la ilegitimidad de las funciones de algunos funcionarios que no están aptos ni son gobernantes, y con la presencia en los sectores más vulnerados de la población donde la gente está anhelando que los gobernantes o los líderes lleguen a brindar ayuda en este momento de crisis. Gobernadora, su mensaje para el gremio de empresarios que ha sufrido esta crisis económica durante muchos años
y que aún permanecen en la entidad tachirense? Bueno, quiero en este momento especificar las acciones y los intentos que ha realizado Fedecámaras Nacional por lograr la importación de las vacunas para sus empresas. El gobierno pareciera que se pintó como un corderito para que Fedecámaras se sentara al lado de ellos. La intención propia del gobierno no era más que una fotografía, pero sin duda alguna la intención de Fedecámaras era poder garantizar la salud de todas las nóminas de sus empresas para poder garantizar producción, igual como en el Táchira, que los empresarios, los productores agropecuarios pudieran garantizar la salud de sus empleados. Es triste y lamentable que el gobierno pretenda tener control sobre las vacunas cuando verdaderamente lo que se está haciendo es una manipulación de control político. Yo le diría a Fedecámaras, que es la empresa privada, que es donde se concentran todos los sectores productores del país y por supuesto del Táchira, que sigan insistiendo en los intentos, que se resistan a la burla, que se resistan al abuso y sigan buscando los mecanismos para que a través de mecanismos, bien sea internacionales o a través de negociaciones nacionales, habidas con planteamientos y agendas determinadas, se insista en la importación de las vacunas porque ellos tienen la autonomía financiera. Pero el gobierno rechaza la autonomía porque necesita control político sobre las vacunas. ¿Usted cree en la vacuna rusa? Bueno, más que poder creer yo no soy científica ni he estudiado las bondades o las complejidades que pueda tener la rusa o las demás vacunas. Lo que puedo decir es que la recomendación de muchos especialistas que han tratado pacientes con COVID, yo fui paciente con COVID, han sugerido que la peor vacuna es la que no se pone. Si se puede inmunizar a la población con una vacuna que pueda garantizar un porcentaje importante de inmunidad, lo importante es poder garantizar la inmunidad en la población. En este momento de crisis que vive Venezuela, donde el gobierno quiere controlar la vacuna como el CLA, ponernos nosotros a especificar, yo me vacuno con determinada vacuna, si no existe en Venezuela, yo creo que hay que adaptarnos a lo que se logre traer, a lo que se logre ingresar y a lo que se logre manejar a través de los protocolos que sean avalados por la Organización Panamericana de la Salud, por la Organización Mundial de la Salud, que es lo lamentable, que ahorita ni la rusa, ni la china, ni cualquier otra existe de manera masiva para garantizar inmunidad a la población. ¿Cuál es la sugerencia que nos han dado nuestros especialistas en el área? Lograr que por lo menos se traiga una vacuna que se pueda adecuar a la población de carácter masivo, pero la realidad es que ninguna, ni la rusa ni la china, se están garantizando con atención masiva para inmunizar a la población. Gobernadora, estamos llegando a los últimos minutos de este especial, estamos conversando con la primera autoridad del estado Táchira, Lady Gómez. Quisiera tocar 4 tópicos esenciales. El primero, ¿cuál ha sido el momento más difícil que ha atravesado Lady Gómez? Bueno, voy a cumplir ya 19 años en la lucha política, en creer que Venezuela puede levantarse de esta crisis que ha generado los líderes de la mal llamada revolución, pero si centramos en la historia gubernamental de los últimos 3 años y medio, ¿cuál ha sido el momento más difícil? En el momento que di a luz a mi hija y tuve que sacarla del país por amenazas de que si yo defendía la ayuda humanitaria se iban a atentar contra mi familia. Tuve que sacar a mi hija del país con apenas 21 días de nacida y eso fue muy duro para mí porque por asumir compromisos gubernamentales y políticos, pues tuve que separarme de mi hija en el momento más importante que fue su nacimiento. Para Lady Gómez, gobernadora del estado Táchira, en Venezuela, ¿hay democracia o hay dictadura? En Venezuela hay que luchar por los mecanismos que nos garanticen la participación. Si bien es cierto que hay conductas comunistas, que hay conductas arbitrarias, que hay conductas que buscan estigmatizar y legalizar espacios dictatoriales, lo que no es menos cierto es que los que hemos luchado en la política en los últimos 20 años no podemos resignarnos a reconocer que exista comunismo o que exista dictadura. La vía y la alternativa, mientras la Constitución esté vigente, es defender los espacios como lo establece la Constitución a través de la participación política. Que la política y los derechos políticos se judicialicen y se persigan no quiere decir que nosotros vamos a dejar de hacerlo o vamos a calificar o a estigmatizar el Estado dictatorial cuando aún todavía la Constitución la tenemos para defenderla. Que existan intenciones y conductas gubernamentales que quieran implantar un sistema dictatorial, no hay la menor duda. ¿Cómo le gustaría a la gobernadora Lady Gómez, porque lamentablemente es el designio de Dios, cómo le gustaría ser recordada cuando parta de este mundo? Bueno, yo diría que una sola premisa, no tanto para que me recuerden, sino para no abandonarla.
la lucha no puede ser un método de resignación, la lucha tiene que ser siempre un método de activación, de logros, de alcance, de sueños, de objetivos, de metas, de propósito. Los que hemos luchado en los últimos 20 años, no podemos decir que la resignación o el abandono eso no puede estar dentro del escenario ni dentro del diccionario. Para Lady Gómez, en el diccionario la palabra resignación no existe. Finalmente, ¿cuál es su mensaje para el pueblo tachirense? Aquellos que aún no creen en la pandemia, que dicen, no, eso es algo normal. Bueno, nosotros hemos encontrado comunidades donde nos han dicho personas que la pandemia es psicológica. Yo quiero manifestarle con plena responsabilidad a la sociedad tachirense y venezolana que la pandemia sí es real, que la pandemia, es que en Venezuela no solo tenemos la pandemia del coronavirus, tenemos pandemias que son de crisis política, de crisis gubernamental, pero la pandemia que hoy está atentando contra la salud de los venezolanos es el COVID, y el COVID es una realidad. Tenemos muchas maneras de enfrentarlo. La preservación, decirle a la gente que se quede en la casa 40 días en un estado como el venezolano, donde no hay calidad de vida, donde no hay salarios dignos, es prácticamente decirle a la gente que se encierra en su casa a morir. Tenemos que adecuar a la sociedad a que la actividad económica pueda permanecer, pueda estar activa, pero con protocolos, y para esos protocolos uno de los más indispensables es la inmunidad de la población, que es la vacunación. Ante la ausencia de la vacunación, la preservación, los cuidados domésticos dentro de casa, lavado de manos, las medidas de bioseguridad, y bueno, ojalá nos pongamos todos los sectores políticos democráticos de acuerdo para poder recuperar alcaldías y poder recuperar gobernaciones en Venezuela que nos permitan desarrollar programas sociales como los que hoy estamos desarrollando en el Táchira para generar defensas en la población vulnerable y poder proteger a la población del COVID a pesar de que la vacuna aún no exista para los venezolanos. Gobernadora, gracias por asistir a esta entrevista especial. Que Dios le dé mucha salud, que bendiga a toda su familia. La admiro, la respeto. Creo que las personas que tienen criterio propio hay que admirarlas, porque hay que hacer lo que a uno le gusta. Y usted es muestra de eso. Bueno, yo respeto los criterios que se alejen de mis visiones o de los ideales que pueda compartir algún sector que no piense igual a quienes consideran que la abstención es el medio. Pero lo que sí pido y ojalá logremos es que a través de la unidad se rescate la coherencia política que tanta necesidad le hace al pueblo venezolano en este momento de crisis. Y estoy convencida que la coherencia política se va a recuperar y estoy convencida que la mayoría de los venezolanos vamos a seguir en la lucha y no nos vamos a resignar. Muchas gracias, gobernadora. Gracias. Recuerden, solo se fracasa cuando dejas de intentarlo. ¡Ey! Es contigo. Naciste para ganar, pero también naciste para ayudar. Que Dios nos acompañe.